saludarles con la más cordial bienvenida a su programa Barra Sabatina de Telebachillerato. Rosy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ros? Un gusto saludarte. Así y bueno, es. Desde este hermoso lugar. Así es, nos encontramos en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. En este cuarto sábado de enero te estaremos platicando desde este espacio. Además de presentarte las distintas secciones, claro, que preparamos para ti en la Barra Sabatina, te estaremos platicando sobre distintas temáticas muy relevantes en los ámbitos social, de salud y educativo. Así es, ya que hablamos de educación, abordaremos más acerca del tema del Día Internacional de la Educación, donde este derecho no solamente lo reconocemos, sino que es, digamos, uno de los legados más importantes de la Carta de los Derechos Humanos, que es precisamente la educación. Y también hablaremos acerca del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, donde seguramente estamos hablando y fomentando en nuestros alumnos la sana convivencia escolar, el respeto y la armonía entre todos, ¿verdad? Claro, también la tolerancia. Y la empatía, ¿no? También. Que es algo de lo que tenemos que estar hablando constantemente, sensibilizando, ¿verdad? Y también nosotros actuando de la manera responsable como nos corresponde. Bueno, Ros, ¿qué te parece si vemos esto y otros temas más en nuestro siguiente segmento informativo? Vamos a verlo. Bienvenidos al resumen noticioso de la Barra Sabatina de Telebachillerato. Les presentaremos los acontecimientos más relevantes de nuestra comunidad tebana. Hola, mi nombre es Leslie Arlena Vila Zárate y estoy con Mauricio Ávila Hernández. Los invito a ver este RoboFest, el cual se llevó en las instalaciones del Telebachillerato Banderilla, Donde estudiantes de los centros de Atzalan y Rafael Lucio compitieron en 5 categorías. Veamos. Entre porras, gritos y la pasión desbordada del público y los participantes, se realizó el primer torneo RoboFest, Tecnología y Sustentabilidad, de la zona de supervisión Jalapa-Ben en el centro de Telebachillerato de Banderilla. Venga chicos, ustedes pueden, vamos. Desde muy temprano, los competidores de los centros de Banderilla, Rafael Lucio y Atzalan, hicieron pruebas y ajustaron sus equipos. Pero antes de iniciar el torneo, se le rindieron honores a nuestro lábaro patrio. El torneo RoboFest inició con la primera ronda de eliminación, con la categoría de sumo sustentable. Después, el turno fue para la categoría de seguidor de línea. Más tarde, laberinto. Sumo radiocontrol y carrera de insectos. Los ganadores de estas 5 categorías pasaron a la semifinal por obtener los mejores tiempos, realizar el mejor recorrido, superar obstáculos y sacar de la pista a su oponente. Las fallas en la construcción y programación de los robots se hicieron presentes. Algunos se quedaron en el camino. Después de 2 horas de dura competencia, inició la gran final, donde el equipo de Apex del centro Banderilla se impuso a Robot Sin Sueño del centro Atzalan en la categoría de sumo sustentable. En laberinto, el primer lugar fue para Sin Daily Robots del centro de Banderilla con un tiempo de 38 segundos. El seguidor de línea del equipo de Industrias Stark del centro de Banderilla se alzó con el primer lugar. En la categoría de sumo radiocontrol, el equipo de MDB del centro de Banderilla se impuso a Sumos del centro Atzalan. En la categoría de insectos, en apretada competencia, el equipo Omega se impuso a su oponente de Chili Willy, ambos del centro Banderilla. No se rindan, chavos. Aunque se equivoquen un montón en la vida, de los errores se aprende. Así como aprendimos nosotros, nos equivocamos un montón de veces, pero aprendimos. Un sentimiento de orgullo, tanto mío como de mi equipo, porque todos trabajaron demasiado duro y pues la victoria fue de todos. Había mucho trabajo, estrés,
había ocasiones en las cuales se zafaba completamente todo. Se rompía, tienes que volver a hacerlo de nuevo. Claro. Algunas piezas ya no encajaban, ya estaba roto. En el primer torneo RoboFest Tecnología y Sustentabilidad participaron más de 70 alumnos en 5 categorías, integrados en 40 equipos. Hace una década, 9 alumnos del Centro Banderilla de la zona escolar Jalapa B representaron al Telebachillerato de Veracruz en la Olimpiada Veracruzana de Informática. Desde esa fecha, docentes y autoridades de la zona han trabajado para ofrecer a los estudiantes espacios y oportunidades en esta área. La Olimpiada Veracruzana de Informática, fuimos los primeros tebanos en participar y fundadores de la Olimpiada Tebana de Informática, que ya ahorita está muy consolidada. Ahora nos encargaron organizar el RoboFest y bueno, también ahí con 5 categorías creo que les dimos a los muchachos unas oportunidades y otros paradigmas en cuestión de resolución de problemas. Pues es incentivar a los chicos en el desarrollo de las matemáticas, la física, la electrónica y la informática que van de la mano, y sobre todo también pues platicábamos por ahí con el manejo de las emociones, porque si observamos fue un éxito en el cuestión de los alumnos en el manejo que tuvieron. Hoy la zona realizó el primer torneo RoboFest, Tecnología y Sustentabilidad, donde participaron alumnos, docentes y padres de familia. Inicialmente se planteó con los maestros asesores de tanto de Atzalan como de Rafael Lucio. Se planteó el evento, se eligieron las categorías y a partir de ahí empezamos a hablar con patronato para ver la posibilidad que había de invertir en pistas, y la verdad es que se pusieron todas las pilas, entendieron cómo se debía organizar, el sistema de competencia, y todos participaron, dieron sus aportaciones y la verdad es que concluyó un gran evento. Porque requirió de mucha planeación, de mucho tiempo, ¿verdad? De muchos recursos, de movilizar pues una coordinación entre la supervisión escolar, la coordinación de aquí de la escuela, el patronato, los recursos, etcétera. Y hoy pues vemos con satisfacción que este evento se llevó a cabo. Muchas de las actividades que docentes y alumnos desarrollaron para este torneo fueron extraclase. Todo ese tipo de actividades extracurriculares pues lleva un poquito más de trabajo en el aula o fuera del horario. Agradecer también a los padres de familia, al patronato de Banderilla, porque fueron los que nos apoyaron para hacer todo el mobiliario y las maquetas para el trabajo de las competencias. En el torneo RoboFest participaron estudiantes de los centros de Atzalan, Rafael Lucio y el anfitrión Banderilla. Pero ver los alcances que tuvieron los chavos aquí en su participación y el lugar que obtienen, fue nada más la diferencia, un poquito de pericia entre el primero y segundo lugar, pero realmente nos vamos satisfechos por todo este trabajo realizado. El primer torneo RoboFest, Tecnología y Sustentabilidad, fomentó la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología. Antes de continuar con el segmento informativo de la Barra Sabatina, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales de Telebachillerato que aparecen en pantalla. Allí podrán encontrar más información del quehacer educativo de nuestro subsistema. Sigan con nosotros, continuamos con las noticias. Se juega sobre un dojo que es de 1 metro de diámetro, se ponen 2 líneas y en esas líneas se juegan a 3 rounds y empiezan el primero enfrente, luego atrás, luego encontrados y ya gana el que haga 2 de 3 caídas como en las luchas. Nuestro robot se llama Robot Sin Sueños. Está elaborado principalmente de madera. Tratamos de hacerlo así porque queríamos reutilizar cositas que ya teníamos por ahí tal vez arrumbadas y queríamos demostrar que sí se puede hacer cosas muy lindas con materiales que tal vez uno dice que ya no sirven. Mi robot está compuesto por madera que pues la conseguimos, no fue madera que teníamos y pues prácticamente solo gastamos en llantas, que es lo que lleva el robot. Pues trae un puente H, un Arduino, cables, hembra macho, macho hembra, una laminita
cosita que también es sustentable, es reutilizable. La idea también, aparte de la cuestión tecnológica y enfocarlos hacia alguna carrera de tecnología, que son las que ahorita tienen mayor auge, también es la cuestión ecológica. Es decir, no solo vemos tecnología, sino también vemos que los muchachos tengan una conciencia sustentable, que lo que hagan a lo mejor pueden reciclarlo y no comprarlo, y entonces por eso tuvimos Sumo Radio Control y Sumo Sustentable. Obviamente las partes electrónicas como motores o incluso llantas o los controladores que se ocuparon, pues sí son no son reciclados, son comprados, pero todo lo demás, lo que es el chasis y todo, se les dio la oportunidad a que reciclaran y buscaran, y también los ayuda a que fortalezcan su ingenio. En un principio fue el tema de ensamblarlo, después pequeñas dificultades, que una rueda no giraba o que giraba en sentido opuesto. También esas cositas llevan tiempo. Me deja mucho conocimiento porque pues hay muchas cosas que yo no sabía de programar, por ejemplo, y es muy bonito, aunque también lleva mucho tiempo de dedicación. Lo importante es atreverse y no esperar algo, sino disfrutarlo durante el proceso, porque más allá de ganar, lo que te queda es la experiencia, y esa experiencia se vuelve aprendizaje. Se lo dedico a mis padres porque ellos me han apoyado en todo lo que pueden, y también se lo dedico a aquellas personas que nos ayudaron cuando teníamos una dificultad y ahí estaban. El seguidor de línea es una categoría de robótica en la cual consiste en que un robot a base de sensores ópticos tiene que recorrer una pista en el menor tiempo posible. El seguidor de línea es consecutivo de un sensor que detecte luz o en este caso es una línea de color negro. El área es una de 2 metros por 1 metro, es como un rectángulo, y ahí son los robots. Pueden utilizar llantas, sensores, cables, cualquier tipo, solo que no lleven ningún objeto filoso o algo que pueda dañar la pista. El tamaño ahí sí no es como que exacto, mientras no pase de los 30 centímetros, no, pues se puede decir que no hay problema. O peso, porque el peso nada más puede ser de 1 kilo más o menos, no más. La pista está diseñada para probar a tu robot, para probar si tu sensor lo colocaste bien o tienes aquella pues idea de cómo puede ser la pista, ya que la pista tiene algunas curvas, tiene algunos rectos, tiene algunas pues como que obstáculos que tu robot tiene que complementar. Gana el que hace mejor tiempo, menos tiempo. Si alguno hizo 5 segundos y el otro hizo 4, gana el de 4. Si son 10, los 10 tienen que participar y ganan los primeros 3 mejores. Traíamos un relojito para medir los tiempos y con base en eso se van clasificando. Entonces hicimos una semifinal, clasificaron los mejores primeros 4 tiempos y después cambiamos la pista a una más complicada para la final, y ahí igual los mejores 3 tiempos fueron los que ocuparon los podiums. La carrera de insectos a mí me encanta porque es de las más económicas que puede haber, es decir, no se requiere mucho, un portapilas, un motorcito y mucho ingenio. La pista tiene un diámetro que es de 2 metros por 1 metro. Son 4 carriles, y lo que aquí la caracteriza es que tu robot tiene que tener pues figura de insecto. A diferencia de los demás, no tiene que tener un sensor, ya que con que camine hacia adelante y sea rápido es mucho mejor. Programan para que no pueda saltar y camine hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante con el menos tiempo que se pueda. Las reglas son no tener llantas, no tener algo filoso para que lastime al robot contrincante.
Lo más interesante de esta competencia es que tú puedas programar tu robot para que no vaya hacia otro lado, se vaya de lado. Tiene que estar específicamente calculado todo. El tamaño tiene que ser de 20 centímetros hacia abajo y el peso tiene que ser menos de 200 gramos. Lo que me gusta son las formas de los insectos, cómo se mueven, cómo es que conectan. No es fácil, necesita mucho esfuerzo, mucha disciplina para esto. El robot que haga menos tiempo, ya que son 4, los primeros 3 pasan a la semifinal y de ahí de esa semifinal 2 pasan a la final. Tuvimos ahí 7 participantes. Primero hicimos 2 semifinales, en esas clasificaron los mejores 3 y ya después tuvimos la final. Mucho trabajo, estrés. Había ocasiones en las cuales se zafaba completamente todo. Se rompía, tienes que volver a hacerlo de nuevo. Claro. Algunas piezas ya no estaban, ya estaba roto a veces. Que realmente es muy divertido. A veces sí es algo estresante porque no te sale la primera, también sale la tercera. Pero cuando lo intentas y eres muy persistente en esto, puedes lograrlo y puedes lograr lo que sea. No es difícil, solo que es que te atrevas a hacerlo. Cuando le agarras el ritmo y todo, pues, y te arriesgas. Arriesgarse es ganar, aunque pierdas se puede decir que en competiciones. Hasta aquí el resumen informativo de la Barra Sabatina. Quédense con nosotros, volveremos en una hora. Telebachillerato está comprometido con la educación, porque esta es una tarea de todos. Es por eso que te presentamos la experiencia de un egresado que también obtuvo el reconocimiento a la práctica educativa. Soy Sergio Galindo Jiménez, egresado del Telebachillerato Zapotitlán en el municipio de Atzalan. Fui parte de la generación 2016-2019 de este centro educativo y durante mi experiencia en este centro de estudios participé en diversas actividades artísticas, culturales y académicas que me impulsaron a elegir la docencia como carrera profesional. Durante mi estadía en la escuela, participamos en actividades paraescolares de danza, en encuentros académicos e incluso compartiendo con otras escuelas de mi comunidad. Para esto, durante estos 3 años, yo estuve inscrito en el área de económico administrativo, quizá un área ajena a lo que es la docencia. Sin embargo, esa área me permitió a mí también tener bases para lo que ahora es mi práctica docente. El hecho también de tener el paraescolar de danza y venir a participar a ciertos eventos aquí en la ciudad de Jalapa nos permitía convivir con otros centros educativos y sobre todo salir de nuestra comunidad, ya que ésta se encuentra alejada de la cabecera municipal. Y todas esas experiencias nos iban formando de manera integral, es decir, nos formaban para la vida. Una de las experiencias que más me marcó durante mi estancia en el Telebachillerato Zapotitlán fue una frase que la coordinadora María Alejandra Alfonso Villa nos encomendaba, y esta era que cada cosa que hiciéramos lo hiciéramos con el corazón y sobre todo que si así fuéramos barrenderos, arquitectos, ingenieros, siempre diéramos lo mejor de nosotros. Y ese ha sido mi lema, sacar siempre adelante el trabajo. Y ahora, como docente frente a grupo, desempeño el papel de director comisionado con grupo. Y esto también en un municipio muy cerca a Atzalan, que es Alto Tonga. Aquí en esta comunidad llamada Mezcalteco, en la telesecundaria Carlos Fuentes Macías, a la par de mi compañera la maestra Gisela, pues nos encargamos de brindar el servicio educativo a una comunidad de la sierra de este municipio, una escuela multigrado la cual tiene muchas carencias, muchas necesidades, pero el hecho de que yo haya cursado en un telebachillerato ya me ha brindado ciertas herramientas de vida que hasta la fecha sigo aplicando. Mi formación profesional la realicé en la Escuela Normal Superior Veracruzana, aquí en la ciudad de Jalapa, y mi perfil de egreso abonaba tanto a telesecundaria como a telebachillerato. Sin embargo, el hecho de entrar al sistema de telesecundaria me permite a mí culminar una meta de vida hasta este momento,
porque la interacción con los jóvenes, con los adolescentes, es algo que a mí siempre se me ha hecho fácil, y sobre todo que encaminarlos hacia una meta de vida, hacia un proyecto, a compartirles algo de lo que ha sido mi experiencia, impulsarlos. Esto a mí me ha permitido convivir con muchas personas y sobre todo tener esta cercanía con la gente. Algo que a mí me caracteriza es siempre ser cercano a la población, apoyar en todo lo que está en mis manos, y esto hasta la fecha en mi corta experiencia profesional me ha traído grandes recompensas, como lo es el reconocimiento a la práctica educativa que nos otorga la UCICAM y la Secretaría de Educación de Veracruz. Esto durante mi primer año de servicio en la ciudad de Coscomatepec, en la región de las altas montañas de aquí de Veracruz. El proyecto con el cual participé fue un proyecto relacionado con los campos formativos, con el programa analítico y con la evaluación formativa que se propone en el panorama de la nueva escuela mexicana. Este proyecto tiene relación con el dominio de contenidos matemáticos por parte del estudiantado y cómo es que un servidor hace llegar a los jóvenes un aprendizaje real, inclusivo y situado. A partir del trabajo con metodologías sociocríticas de los 4 campos formativos específicamente, con el de saberes y pensamiento científico, lo que hice en este proyecto fue traer a la comunidad hacia la escuela, es decir, los jóvenes utilizaron todos los elementos que teníamos a nuestro alcance para comprender nuestra realidad mediante prácticas culturales que se proponían en el campo formativo de lenguajes. ¿Esto para qué? Pues para comprender cómo la plaza comunitaria de Coscomatepec tenía contenidos que podíamos vincular con matemáticas a partir de promedios, de media, mediana y moda, de gráficas, y sobre todo que todo esto era una actividad compleja que de una u otra forma los jóvenes viven día a día, lunes con lunes, pero que comprenderlos desde un ámbito académico les favorecía a que ellos hicieran un aprendizaje real, situado e integral. Además, este proyecto también favorecía que tuvieran unas formas específicas para poder evaluar su aprendizaje, es decir, yo proporcionaba diversas formas en las que ellos podían saber, bueno, en qué momento yo aprendí, cómo lo puedo aplicar, cómo se puede reproducir ese aprendizaje. Es decir, aprender y sobre todo evaluar para aprender, tal y como el panorama de la nueva escuela mexicana lo propone. Para esto, los jóvenes dentro de sus actividades cotidianas realizaban actividades de autoevaluación, coevaluación y en mi caso heteroevaluación, a la par con sus compañeros. Esto a ellos les permitió no solamente desarrollar habilidades académicas, sino también socioemocionales que de una u otra forma impactaban en su formación académica y social en el municipio de Coscomatepec. Además, quiero decirles que la organización de esta escuela era multigrado, por lo tanto, en mi caso tenía que atender a segundo y a tercer grado. Es decir, que el proyecto abarcó a 2 grados y distintos estilos de aprendizaje. Esto, ¿cómo pude, digámoslo así, abrazar? Bueno, fue a partir del diseño universal para el aprendizaje, un enfoque pedagógico que desde mi formación en la escuela normal he ido impulsando y hasta la fecha sigo utilizando porque nos proporciona múltiples formas de acción, de representación y de implicación que desde un entorno inclusivo favorecen que cada uno de los estudiantes tenga una oportunidad para aprender y sobre todo para demostrar lo que ha aprendido. Estoy muy agradecido por haber recibido este reconocimiento a la práctica educativa por parte de las autoridades, porque eso también da fe a que el reconocimiento del magisterio y del trabajo que se hace en las aulas es valioso. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una realidad educativa en la que los jóvenes necesitan más herramientas para poder trabajar y desarrollarse, y sobre todo porque los problemas que acontecen en nuestra comunidad nos dan esa herramienta para que nosotros como docentes podamos encaminarlos sobre lo que necesitan para su vida diaria. Invito
a compañeros docentes nobles, a compañeros docentes que ya están dentro del magisterio, a sumar esfuerzos para que la vida en las aulas sea una vida inclusiva, integral y sobre todo que le abone a cada uno de los estudiantes, tutores y docentes algo para que su realidad se transforme. Así como yo he recibido este premio, invito a demás docentes a que el siguiente año puedan presentar su proyecto y que también puedan recibir este reconocimiento que nos impulsa, que nos motiva y sobre todo que nos da esas armas para que más adelante podamos seguir mejorando nuestra práctica educativa, no como un mérito a esperar, sino como una necesidad para la sociedad, para los estudiantes que son quienes más lo necesitan. Y algo que es parte de este video en el cual yo me estoy presentando es que el éxito solo es éxito cuando se comparte y cuando todas nuestras experiencias las podemos compartir con los demás, porque en algún momento a los demás le pueden funcionar. Muchas gracias. Cada 26 de enero se recuerda el Día Mundial de la Educación Ambiental, con el fin de aumentar nuestra conciencia sobre la crisis medioambiental que vive el mundo, pues la naturaleza da servicios gratuitos, suministros de los que obtenemos para sobrevivir, agua, nitrógeno, carbono, ozono y otros que damos por hecho y que son los que dan soporte a la vida. Expertos en el tema afirman que en la educación ambiental no solo es importante el conocimiento o la educación académica sobre el tema, también lo es el reconocimiento a la vida de otros seres vivos y procesos naturales, y la sección de cultura nos ha venido mostrando las acciones que los centros tebanos realizan para el cuidado del ambiente, además de sus distintas actividades como el centro que nos presenta hoy. Nama kamanitla ixnechilisli, tlempan quetzalhuicani, timexlaskamatilia ika tomaseualtlahtol, pampa antexlagaquilise, cuali xitlachili nitequitl, huan ximotechlali. En la Sierra de Zongolica, región montañosa central de Veracruz, el Tebaeb Tlaquilpa toma su nombre de la localidad y municipio donde se encuentra. Su comunidad educativa nos recibe y nos da a conocer las actividades que los distinguen como plantel que impulsa a sus estudiantes a un desarrollo integral. Tlaquilpa es una palabra de origen náhuatl que significa, en una de sus acepciones, mujer que se faja la cintura, haciendo alusión a las mujeres que sostenían el vientre antes de iniciar su jornada laboral en el campo agrícola. Recordemos que esta localidad está cimentada sobre una zona arqueológica fundada antes de la colonia. Las actividades económicas que realizan las personas en esta zona se centran en la agricultura y la cría de ganado ovino. En relación al plantel Tlaquilpa, este fue fundado en 1998, iniciando con una matrícula escolar de 6 jóvenes. A la fecha, sus maestros han visto egresar a muchos estudiantes de la comunidad y de las localidades cercanas. A ustedes, jóvenes, que se trasladan desde otras zonas para realizar sus estudios, los felicitamos y animamos a seguir adelante. Nos motiva su dedicación al estudio. A su fundador, y quien a la fecha es el coordinador del centro escolar, el maestro Armando Cantero Peláez, nuestro saludo y reconocimiento por su loable labor. Extendemos este saludo a la maestra Marta Patricia Alvarado Salinas, supervisora de la zona escolar Zongolica, así como a los docentes del plantel, que con su disposición promueven en sus alumnos un pensamiento crítico y buenos valores. Llegué a fundar aquí en el año de 1998, 24 de agosto de 1998. Tengo 27 años de ser el coordinador, fundador y director de esta institución, y de servicio llevo 28 años. Un año estuve en la Sierra Zongolica, específicamente en el Telebachillerato de Zongolica.
La escuela hoy cuenta con 180 alumnos, oscilando en agosto 200 alumnos aproximadamente. Nada más cuento con 5 docentes, que son los que se encuentran frente al grupo, y un servidor que no tengo grupo desde hace ya varios años. Pero convenios con ICADVER, convenios con CECATI, hace años nos dan ese pie a decir que la escuela logra frutos importantes dentro de la parte educativa. Hoy en día podemos ver cómo nuestros alumnos egresados tienen una parte fundamental dentro de la situación del pueblo. Y observamos cómo han sido secretarios del ayuntamiento, hoy se encuentra secretario de la síndica, secretario del juez, secretario y secretaria del regidor, la tesorera también es egresada del telebachillerato. Hemos tenido maestros que se encuentran dando clases en la Universidad Intercultural de Tequila, en el Tecnológico Zongolica, y todos son egresados de aquí, del telebachillerato Tlaquilpa. Lo que sí les puedo comentar es que no tenemos hasta ahorita economía con lo de la escuela es nuestra, pero esperando que en este año que viene pues ya nos seamos beneficiados para poder dar mantenimiento a las 15 aulas que esta escuela tiene. Entonces las necesidades de la escuela son buenas, son importantes, pero yo creo que con la ayuda del gobierno y de todos ustedes vamos a salir adelante. Refiriéndonos al estudio de los jóvenes y el método con el que trabajan, denominado enfoque transversal, conectan la teoría con el aprendizaje experiencial. En los espacios abiertos dedicados a sus prácticas escolares, como son el cuidado de las áreas y su huerto escolar, los alumnos se involucran con el conocimiento de la biología y el cuidado del medio ambiente. Las actividades que plantean los maestros están diseñadas bajo las necesidades de sus estudiantes, considerando cubrir todo ámbito y su contexto. Iniciemos con las manualidades. En la exposición que llevaron a cabo sus proyectos se pueden apreciar la creatividad y las habilidades de concentración y autoexpresión de los alumnos. En la gastronomía y preparación de bebidas, en la paraescolar de deporte, además de practicar una disciplina física, los jóvenes han aprendido a organizarse, planear y crear estrategias, obteniendo triunfos y éxitos. Hacia la práctica de la micología agrícola, el cultivo del hongo Z despierta un gran interés en el conocimiento sustentable. Cabe mencionar que con este proyecto se suman al Objetivo 2 de la Agenda 2030, que establece la Asamblea General de las Naciones Unidas, a donde señala poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Pasemos a otras variantes de educación del telebachillerato Tlaquilpa. La iniciación coral y musical la aprenden los chicos bajo la guía de su instructor. Los invitamos a seguir enviando sus audios, dibujos y videos. Háganlos llegar a barrasabatinatebaep@msep.gov.mx. En otro apartado de la cultura, la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, que se encuentra en la Ciudad de México, es una opción para visitar si te encuentras en la capital de nuestro país. Este se encuentra asentado en lo que fue el Cine Cosmos. Con su entrada gratuita y su atención al público de martes a sábado, este museo promociona disciplinas con un enfoque comunitario, como es el circo social, el teatro comunitario, danza, artes visuales y arte contemporáneo, entre otras alternativas. Para mayor información, puedes contactarte con Alejandro Rincón Gutiérrez al correo lafarocosmos@gmail.com. Escuchemos la despedida en lengua náhuatl a cargo de Leticia Hernández Hernández, locutora de Radio Guayacocotla, La Voz de los Campesinos.
Tlaskamati miak pampan techlakakilihke, tlen panitlax nextilisli, tlan tipixto kampa titepostlatitemos, no pona xiquixti no patekitl, guanojatistos de kamani kamatilisli, tleni itlamia samano. Síguenos en La Barra en su emisión del año 2026. Debemos ser conscientes de que el hombre, por su estilo de vida actual, es el que más deteriora la naturaleza con la contaminación del aire, el agua y el calentamiento global. A veces pensamos que algunos problemas mundiales, como cuidar el planeta, dependen de la intervención de gobiernos y empresas más que de uno mismo. Personalmente podemos ayudar al planeta con estas actividades. Cuidar y ahorrar el agua porque no es un recurso ilimitado. Además, beber agua limpia es un derecho más que un privilegio. Usar más el transporte público o la bicicleta. Igual caminar ayuda a mejorar la salud. Reutilizar y restaurar antes que consumir. Reutilizando la ropa, botellas de plástico, donar libros o restaurar muebles antes de tirarlos. Reciclar papel y enseñar a los demás la importancia de hacerlo. Apagar la luz de los lugares en los que no estés usando. Nos encanta saber de ti, qué es lo que piensas, qué te gusta y sobre todo qué quieres ver en este tu espacio Barra Sabatina de Telebachillerato. Continúa enviándonos tus comentarios a través de las redes sociales y correo electrónico que aparecen en pantalla. Continuamos con nuestra programación. La Casa del Lago de la Universidad Veracruzana tiene la misión de albergar y promover el patrimonio cultural y artístico de esta institución y la sociedad en su conjunto. Su visión es ser el recinto cultural que exhibe y difunde eventos relevantes y trascendentes de la Universidad Veracruzana y del acontecer estatal, nacional e internacional. Desde 2009, este espacio se ha consolidado como un referente artístico y académico invaluable. Lo que hace a este lugar verdaderamente especial es su oferta desde conciertos y teatro hasta exposiciones y festivales. Pero lo más destacable es su compromiso con la democratización de la cultura, ya que el 90% de sus actividades son totalmente gratuitas. Un espacio que realmente pertenece a todos. Aquí se promueven y albergan actividades culturales, artísticas, científicas y literarias de y para la comunidad universitaria y la sociedad, desde una visión interdisciplinaria y de pertinencia social. En Telebachillerato tenemos como propósito fomentar el espíritu reflexivo, el análisis y sobre todo que los alumnos tengan una opinión crítica con argumento. Es por eso que cada sábado presentamos diferentes temas donde la opinión es muy importante de un especialista, pero también el sentido común, la parte práctica y sobre todo la experiencia que lo vemos en nuestro podcast Revolucionando con Ciencias. Se enciende la chispa en tu mirar. Con cada paso hay un mundo por cambiar. Ideas que vuelan como el viento sin final. Revolucionando conciencias, todo puede empezar. ¿Qué tal? Un gusto estar en un nuevo episodio más de Revolucionando Conciencias, el podcast de Telebachillerato. Y más gusto es porque hoy me encuentro nuevamente con el historiador, el doctor Héctor Trejo Huerta, quien también es maestro tebano, y también con la maestra Ana Flora Ángulo Morales, quien está ahorita sobre todo el tema de interculturalidad, que es un tema que estamos abordando mucho para todo lo que es el telebachillerato. Le doy la más cordial bienvenida. Como siempre, pues soy Vicky Mora y pues bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
Pues bueno, miren, el día de hoy vamos a tocar tema súper importante. Es transversal, tiene mucho que ver con las asignaturas que se están trabajando en el nuevo modelo de educación de telebachillerato. Y pues obviamente, ¿qué más? Ustedes que son los expertos, porque tenemos 2 días que hay que recordar y que tiene mucho que ver, que va de la mano con estas asignaturas que ahorita nos vas a platicar, maestro Héctor. Por ejemplo, el día mundial de la palomita de maíz, que vamos a hablar que es el día 19, pero vamos a empezar a tocar el tema que es el Día Internacional de la Comida Picante. ¿Y por qué tocamos estos temas? Pues porque tiene mucho que ver con lo social, con lo económico, con todo lo que ustedes como jóvenes, incluso padres que trabajan la tierra de Veracruz, que Veracruz creo que es el primer estado en el que tenemos una gran diversidad, y de verdad es que esos temas sí quisiera que ustedes nos los platicaran. Y vamos a empezar, como ven, con el Día Internacional de la Comida Picante. El Día Internacional de la Comida Picante. Y pues, ¿qué más reconocer? ¿Qué más que celebrar precisamente? Que México es un ícono del picante. Entonces, hablar del picante, pues es el chile, desde luego. Y nosotros en México tenemos una enorme variedad de chiles. Y nuestra comida, pues, está basada precisamente en ello. No, y aparte, nosotros como mexicanos, prácticamente siempre ponemos el picante en nuestra comida, ya sea las picaditas, ya sea bueno, como le llaman, el caldo con chilito y todo, chiposo, no sé, en la zona, dependiendo la región, el chile atole, y creo que todas las variedades de picante. Por eso es que queremos abordar mucho este tema y cómo podría también llegar hacia los jóvenes la importancia de sembrar, de tener un huerto, que eso es lo que estamos trabajando hoy por hoy en la educación. Bueno, quizá valdría la pena hacer un pequeño guiño histórico. Creo que es muy interesante identificar que son 3 alimentos básicos. De hecho, estos 3 alimentos han estado presentes desde antes del desarrollo de las grandes civilizaciones. Me refiero justamente al maíz, a la calabaza y al chile, que es justamente la base para muchas preparaciones, para mucho de la comida mexicana, y que tienen una presencia histórica antiquísima. De hecho, el mismo maíz es endémico del continente americano, y ese maíz es lo que ha permitido el desarrollo de las grandes civilizaciones, desde los mayas, mexicas, por supuesto. La parte tarahumara ha tenido un poquito más un desarrollo aparte por ser norte de México, en Aridoamérica principalmente, pero el resto de las grandes civilizaciones, hasta El Salvador, Guatemala, Belice, con la zona maya, tienen una enorme cultura culinaria en función de estos 3 elementos. O sea, platícanos bien sobre este tiempo de los mayas hasta actualmente, cómo lo podríamos explotar. La edad de piedra, en la parte neolítica, estamos hablando de 10.000 años de antigüedad, cuando el maíz empieza a domesticar, si le podemos llamar de esa forma. El maíz empieza, digamos, a aprovechar de manera sistemática por los grupos humanos. Se dan cuenta de que hay una pequeña mazorca, es una mazorca que todavía existe de manera silvestre en muchos lugares de la ciudad del Valle de México, incluso a nivel nacional, han sido encontrados pequeños teosimples, que son mazorcas muy pequeñas, con entre 10 y 15 granos, es decir, es una mazorca muy primitiva, pero fue justamente gracias a que los pueblos, las civilizaciones lo fueron seleccionando, fueron apartando las mejores semillas, que esa mazorca empezó a crecer, se empezó a desarrollar hasta lo que conocemos hoy en día. Es curioso, pero el dicho, la frase tan común de que somos hijos del maíz tiene mucho sentido, porque es la base de la alimentación de todos estos grupos. Pero no solamente somos hijos del maíz, también el maíz es hijo nuestro, porque si no hubiera sido por la selección de todos estos grupos, digamos, mesoamericanos, prehispánicos, el maíz no hubiera alcanzado este desarrollo. ¿Qué significa? Que vivimos en simbiosis. Dependemos del maíz y el maíz depende de nosotros. Es una relación íntima, intrínseca, muy bella, que ha estado presente desde mucho antes de que fuéramos Mesoamérica y hasta la fecha. Sigue estando en todas las cocinas a lo largo y ancho del territorio nacional. Claro, yo me acabo de ver apenas un programa justamente donde interactuaban científicos, cocineros, y que vinieron a hacer una investigación justamente sobre la comida mexicana, sobre nuestro estado de Veracruz, y hacían realce
no voy a decir en qué parte porque a lo mejor no sé si se pueda, pero estaba viendo lo interesante que se juntan estos científicos, estos investigadores que están recorriendo el estado y están dando a conocer todo lo que, desde que empiezan, obviamente, del maíz, que es la parte primordial. Pues es un legado cultural, definitivamente. El picante, el chile, y tenemos una variedad enorme de chiles. De hecho, bueno, circulan variedades, un banner sí, son banners donde explica la variedad de chiles que tenemos en México como país y es súper vasta, súper vasta. Y pues tú dices, bueno, caray, en nuestros platillos, en nuestros antojos, no, y muy sabroso. De hecho, hay personas que dicen, ¿no? De una comida, de un platillo, que si no pica, no está sabroso. Yo soy de ellas. ¿Cómo lo llevarías transversal? ¿Sobre qué asignaturas de las que estamos trabajando en telebachillerato? Sí, sin duda. Tengo la firme convicción de que son varias las asignaturas que se pueden aprovechar de este elemento cultural, porque no hay que perder de vista que sí, en efecto son dos ingredientes de la cocina, pero como bien señalabas, tienen una íntima relación con la vida comunitaria, es decir, también las comunidades viven enlazadas íntimamente con las milpas. Hay cocina de milpa y la cocina de comal es justamente eso. Es el momento en el cual las grandes, si le podemos llamar así, las grandes creadoras de la culinaria mexicana, pues tienen a la mano 3 ingredientes que le van a permitir generar una enorme cantidad de variaciones, de recetas, con pequeños momentos en los que van a intervenir desde el elemento biológico, la proteína, la carne, que también es muy variada a lo largo y ancho del estado, que puedes encontrar desde armadillo, venado, ¿no? Obviamente cuidando también que estas especies se protejan de manera adecuada, no excedernos en el aprovechamiento de ellas, para que podamos tener una cocina tan variada, tan compleja y tan rica como es la mexicana, que a nivel internacional es reconocida como una de las principales, laboratorios, si quieren ustedes llamarle de sabores a nivel internacional. La mejor comida, aparte de la peruana, por supuesto, es la comida mexicana. El picante lo combinas y dice que el picante es vitamina C y que aparte también tiene otros nutrientes. Sí, es correcto. El chile cobra importancia porque contiene capsaicina, que es el compuesto responsable del picor y ofrece beneficios precisamente para nuestra salud. Mira, ya saben que también hasta para consumir es sano. Claro. Me ha tocado ver chicos que ya están haciendo materias de química o biología, están haciendo componentes y venden sus salsitas. La combinan con la producción ya sea de cacahuates, de acuyo, porque hoy por hoy están retomando mucho lo que es la herbolaria, ¿no? Y cuando hacen la combinación, incluso hasta salsas de picante con romero, sí. con acuyo. Con ciruela pasa también, el picante lo combinan con dulce y es un sabor muy sabroso, muy rico. Aquí yo creo que en Veracruz nosotros el picante y las salsas así más ricas que sabemos es el chipotle. Sí, el chile seco. Bueno, sí, me llama mucho la atención el caso muy específico, no es de origen veracruzano históricamente, es más bien poblano, pero se comparte, que es justamente el chile en nogada, ¿no? El chile en nogada, ese sí, que es un platillo representativo de la cultura y de la historia mexicana. Según se cuenta, se narra, obviamente, pues a nivel historiográfico se puede rastrear hasta Puebla, en los conventos de las Clarisas, cómo es que Agustín de Iturbide, una vez que proclama la independencia, después de unirse con Vicente Guerrero en el Plan de Iguala, generan un platillo que va a ser representativo, que una los 3 colores de la bandera. Recordemos el ejército trigarante, las 3 garantías, que es independencia, religión y unión de castas. Y justamente en ese platillo que tiene como principal protagonista el chile, se combinan estos 3 elementos que van a ayudar a explicar la identidad del mexicano y que van a estar presentes desde el siglo XIX hasta la fecha y que se convierte en uno de los referentes absolutos de la comida mexicana. Pero retomando un poco el punto, como comentábamos, quizá también tendríamos que ver cómo es que los jóvenes pueden rescatar esta parte identitaria, cultural, histórica, a partir de algunas asignaturas como conciencia histórica, que nos va a obligar no solamente a revisar cómo es que ha ido desarrollándose la comunidad, sino cómo es que esta comunidad va cocinando
porque al final la forma en la que te nutres, la forma en la que nombras los ingredientes, la forma en la que los preparas, también es parte del patrimonio cultural que tenemos en los pueblos veracruzanos. Eso significa que puedes entrarle desde conciencia histórica, espacio y sociedad, puedes entrarle desde química, puedes entrarle desde biología, es decir, todos estas áreas, exacto, estas áreas de académicas se pueden enlazar a partir de un ejemplo tan sencillo y tan a la mano como es un guiso, una preparación. Justamente fíjate que ahorita estoy viendo aquí que el picante lo podríamos llevar en lo que es química. Pero fíjate, este dato importante, que el picor no es un sabor, es una sensación. O sea, no es tanto... es una sensación que te provoca seguirlo consumiendo. Porque dice que es la sustancia que habías comentado hace un ratito, que es la capsaicina, algo así. Aquí tengo capsaicina, es correcto. Entonces, hoy descubrimos esa parte. Imagínate que es la sensación. Y tú dices, bueno, ¿qué a todo dar? Pues que es picante. Y son cosas que como mexicanos presumes, porque quienes han tenido la oportunidad de salir fuera del país, te das cuenta que México no le pide nada a nadie. De verdad. Pues porque tenemos todo. Tenemos todo, es correcto. Y fíjate que me llama la atención también que dice que el cerebro cree que hay fuego cuando tú consumes picante. O sea, lo que tu cerebro trabaja activa los receptores del dolor. Y quizá también la dimensión que tiene el picante no solamente se queda en el gusto, no solamente es la sensación, sino que también está penetrando la parte identitaria, es decir, cuando uno está enojado y dices de manera coloquial, está enchilado. Bueno, no te refieres a que está enchilado literalmente, sino que está hablando o que está expresando una sensación, un enojo, una molestia. Entonces creo, y eso es algo que heredamos desde el tiempo prehispánico, el hablar enchilado es el hablar molesto, ¿no? Es decir, hay un vínculo importante entre esta sensación que genera el chile y la cuestión emocional, emotiva. Y eso hemos heredado desde hace siglos. Entonces, en los códices, por ejemplo, en el siglo XVI, se sorprendían los antiguos religiosos cuando veían que en los antiguos códices de papel amate estaba dibujada la vírgula, es como un globito, y esa vírgula era roja. Entonces le decían a los indígenas, ¿cómo lees esto? Es el símbolo de Tlatoa, que es hablar, pero el rojo también se lee, y el rojo es chili, Tlatoa, está enojado. Entonces es una manera muy bonita. Súper interesante. Claro, porque entonces entiendes que la cosmovisión mexica, nahua, mesoamericana, es mucho más compleja de lo que uno piensa, ¿no? Y cuando pensamos que ellos no tenían forma de escribir, sí la tenían. Que no lo podemos leer hoy en día es diferente, que quizá tengamos que acudir con un especialista, pero hay formas de representar ideas, sensaciones, emociones, ¿no? Y ese es un terreno bellísimo de la cultura que tenemos a la mano justamente gracias a los códices. Revolucionando conciencias, todo puede empezar. Todo puede empezar. O también cómo castigaban antes a los niños. Así es. Platicábamos y nos cuentas. Así es. De hecho, el chile ha tenido muchos usos. Es muy curioso saber, gracias a los trabajos de Sahagún, un gran misionero, que se dedica a trabajar con los indígenas en el antiguo Colegio de Nobles de Tlatelolco, en la Ciudad de México, y él rescata muchas de estas tradiciones, y una cosa bellísima que me parece también muy interesante, no porque se tenga que recuperar, sino porque es dato histórico, para poder corregir la mala conducta de los jóvenes, se les aproximaba a una hoguera, es decir, no se les quemaba, se les aproximaba a la hoguera y se dejaban caer chiles en la hoguera para que liberaran el picor, el vapor, digamos, este aroma, para que el joven pudiera tener un efecto lacrimógeno, tosía, lloraba, pero era una manera en la cual se trataba de corregir la conducta de los jóvenes, es decir, era punitivo, era un castigo, pero el chile está presente como un sistema punitivo, ¿no? Entonces, la dimensión cultural que tiene tanto el chile como el maíz es enorme. Sí, y quisiera por último aclarar unos temas, beneficios que encontré aquí sobre el picante. Estimula el metabolismo, ¿correcto? Es rico en vitamina C, mejora la circulación y libera endorfinas, que es una sensación de felicidad al consumirlo. Sí. Entonces, la verdad es que acelera la quema de calorías también, la salud cardiovascular también, las vías respiratorias, actúa como un descongestionante natural de los senos
paranasales. Y el estado de ánimo, pues en la liberación de las endorfinas, ¿no? Tras ese ardor que se siente. Oye, ¿y qué nos hace diferentes esta parte de que en México sí lo consumimos y por qué en otros países no? Consideraríamos que quizá la cultura ha estado muy, digamos, entremezclada con estos tres elementos, digamos, del entorno natural de todo el periodo prehispánico, y de alguna forma, al ser un alimento que ha sido también domesticado desde tempranas edades y que se ha mantenido siempre en los huertos familiares, eso le da justamente estos tres elementos, calabaza, maíz y chile, la parte primordial de la alimentación. Entonces, bueno, hay países donde también se consume picante, en la India también se consume mucho picante de muy alto nivel, es decir, se pelea con México en cuestión de picores, de picantes, pero considero que aquí es donde tiene mayor arraigambre, justamente por esto que comentaba la maestra Anita, porque están presentes desde los hogares más humildes, ¿no? A lo largo y ancho de todo el territorio. El estar en los huertos familiares le da un protagonismo absoluto. Sí, es verdad, me consta, he visto mucha gente que en macetitas, o sea, no necesitas un campo para sembrarlo, en macetitas sencillas, chiquititas, o sea, macetitas pequeñas, pero está presente en el hogar, en las familias, en los huertos escolares, hace ratito que veíamos, ¿no? Con qué asignaturas también, en los huertos escolares, los muchachos siembran su chile, hacen sus salsas, pues las comercializan, ¿por qué no? Las llevan a casa, las mamás son ahí las meras, las madres de familia. Pues chicos, los invitamos para que nos traigan sus proyectos de lo que quieran sembrar, chile, picante, maíz, con algo de la gastronomía, porque como dice aquí, cada vez que pruebas chile, no solo pruebas picante, sino que pruebas historia, ciencia y cultura de la tierra. Sí. Es maravilloso. ¿Sabías que cada palomita de maíz es una pequeña explosión científica? Hoy, en Revolucionando Conciencias, vamos a tocar este tema. Vamos a descubrir qué pasa con este grano de maíz, porque el día 19 de enero es el Día Mundial de la Palomita de Maíz, de las palomitas de maíz. Es correcto. Entonces, explícanos esa parte, ¿por qué es una explosión científica? Creo que tendremos que basarnos también un poco a la explicación histórica. Sí, en efecto, es digamos, un fenómeno interesante desde el punto de vista físico-químico, pero también hay que decirlo con mucho orgullo, el maíz palomero es endémico de nuestro país, es decir, es un maíz que se desarrolla en el continente americano y específicamente en México tiene una historia larguísima. Así es. Y de hecho hay fuentes históricas que refieren que antes de que se preparara como lo hacemos hoy en día, es decir, antes de que existiera el horno de microondas, que tuviéramos ollitas de palomitas o palomiteros de aire caliente, se hacía antiguamente en vasijas de barro. Entonces se colocaba el maíz dentro de la vasija, se ponía al fuego, por supuesto, y una vez que se calentaba a temperatura adecuada, tronaba, reventaba. Se acumulaba la presión al interior, se cocía el maíz en un momento muy rápido, de manera que explotaba, generaba esa roseta de maíz. Pero esto es muy antiguo, no es algo moderno. Es un maíz especial, ¿verdad? Así es, hay una tipología especial del maíz y es muy triste mencionarlo, pero también está en peligro de extinción. Desafortunadamente, el 10% del maíz palomero que consumimos no es pues digamos, el 10% es de lo que tenemos en México y el 90% viene de otros países, específicamente Estados Unidos, donde el maíz ya ha sido industrializado a otros niveles. Pero hay categorías específicas, ¿no? El Guadalajara, por ejemplo, hay otro que es específico de Toluca, que son especies endémicas regionales que tienen una importancia histórica crucial y que han estado presentes desde hace más de 5 siglos. Entonces no es nuevo. Es mexicano orgullosamente y ahora es el centro de convivencia, ¿no? Quizá para el tipo de películas que vemos hoy en día, que es un área también muy interesante, la diversión. Claro, o sea, imagínate esa parte de que dices, bueno, lo hago diversión, pero también lo puedes hacer hasta negocio. Puedes hacer tus palomitas de maíz en diferentes sabores, colores, ahí podríamos entrar el picante. Claro. Y bueno, lo vendes y todos pueden tener un ingreso. Y ahora, como bien decías, tristemente se está perdiendo esa parte de que ya casi no le dan la importancia. Pero yo sabía que México, como bien lo dijiste, Anita, había exportado maíz palomero y ves como la palomita se conoce a nivel mundial, ¿no? El origen es
México, está en México, es correcto. Y tenemos enorme variedad también de maíz palomero. Está el toluqueño, el chapalote, el naltel, Chihuahua, Jalisco y arrocillo. Porque es por estado. También en el norte, pero más que nada es en el Estado de México, en Toluca. Ahí es donde... El origen más... Sí. Así es. ¿Qué será por el tipo de tierra? Así es, la altitud, la tierra, así es. Y obviamente el cuidado que se tiene sobre estos cultivos, porque recordemos que la gran civilización, al menos la cabeza de civilizaciones, fue el mundo mexica. En México Tenochtitlan, exacto, en el Valle de México, en donde por supuesto había chinampas, que es un sistema de agricultura muy antiguo, que también ha ido desapareciendo y que ahorita puedes tú, si vas de visita un día a Xochimilco, vas a poder identificar gracias a los árboles que están ahí, los ahuehuetes antiquísimos, puedes identificar dónde estaban las acequias y dónde era la tierra de cultivo, ganada al agua, ¿no? Entonces es una historia muy bonita, quizá ver a la roseta de maíz sí como un elemento importante para ver una película, pero saber de dónde viene, cómo es que se desarrolla y cómo es que está presente, a pesar de que han pasado 5 siglos, sigue estando en las mesas y sigue siendo un alimento primordialmente asociado con la diversión, con las películas. Que del origen prehispánico de la palomita o del maíz palomero, precisamente con los antiguos mexicas, con los aztecas, se llamaba momochtli. Así se llamaba a la palomita. De maíz. La conocemos como palomita, pero es momochtli, ese es su nombre. ¿En qué? En náhuatl. En náhuatl, es correcto. Y se preparaba precisamente en ollas de barro sobre cenizas. Y o sea que entonces... También se populariza a nivel global, pero no necesariamente en México, sino más bien en el contexto de la crisis del 29 en Estados Unidos, con la Gran Depresión. Porque en esa época había necesidad de acudir a salas de cine, la gente tenía una situación emocional fuerte, la bolsa de valores se desploma, mucha gente se suicida, muchas empresas cierran, mucha gente queda desempleada en Estados Unidos. Hay videos de eso bellísimos, tristemente bellísimos, en términos históricos, pero resulta que entonces se van estos obreros, estos desempleados, buscan formas de distraerse y es entonces cuando el cine aparece como el gran distractor, el gran medio que te va a ayudar a relajar un poco la situación emocional. La gente acude a las salas de cine y lo más económico pues es una palomita de maíz. En ese momento, en el 29-30, estamos hablando del siglo XX, empieza a relacionarse íntimamente la industria de la palomita de maíz con el cine en Estados Unidos, pero es algo que conocíamos mucho tiempo atrás en México. Claro, claro. Entonces prácticamente lo comercializa otro país. Ok. Eso es interesante, fíjate, porque hoy por hoy es nuestro. Orgullosamente tienen proyecto, claro. Un gran proyecto que lo pueden desarrollar. Así es. Es más, vamos a invitarlos a que nos compartan, así es, sus proyectos, claro. Y aquí los vamos a dar a conocer, que vengan. Claro, a los docentes, sus experiencias exitosas también, compártanoslas. En la parte de Orizaba, donde se trata mucho del cine, del teatro, aquí, de hecho, Jalapa es muy cultural, claro, diversidad. Entonces, claro. ¿Qué más da que nos reunimos para hacer la tarea y con unas buenas palomitas de maíz? Así es. Hechas en casa. Pues muy bien, chicos, estamos pendientes también para que nos traigan sus proyectos. Pues aquí está la maestra Anita, está el maestro Héctor, televisión educativa, el telebachillerato completo, lo que es la dirección general y sobre todo que vemos temas ya de interculturalidad, Anita, que eso es bien importante, sí. Que no lo olviden. Sí. Platicábamos precisamente tanto el chile, el picante, el maíz palomero, pues es mexicano. Es parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad. Entonces, qué bueno que descubrir todo esto es una maravilla. Claro, y es riqueza. Riqueza para cultural. Así es. Muchas gracias. Claro. Gracias por abordar estos temas tan importantes. Así es. Realmente México es un país muy, muy bendecido en muchos sentidos. Y Veracruz, pues ni se diga. Pues muchísimas gracias por este tema, por platicarnos sobre la historia del picante, sobre la gastronomía, sobre cómo ha beneficiado en diferentes aspectos y que ahorita es una puerta abierta para que también lo vean como parte del éxito, del triunfo de algunas actividades dentro del estado de Veracruz. Tengo una
invitación muy especial para ti, para que nos veas desde cualquier parte de donde te encuentres y además nos ayudes a compartir para que otros también nos vean. Esto es a través de la página de TV Más, que es www.tvmas.mx. Por favor, ayúdanos a llegar a más personas. Ros, hoy vamos a hablar de uno de los temas muy importantes para todos aquellos que les gusta cuidar su alimentación y para los que necesitamos aprender a cuidarla. A cuidar y tomar esta disciplina, porque finalmente es eso, una disciplina, y muchos han dicho que también de autocuidado y amor propio. Bueno, pues nos referimos a todos los nutriólogos que el día 27 de enero estarán celebrando precisamente su día. Y bueno, como dato histórico, esta fecha se implementó en México desde 1975 por la fundación de la Asociación Mexicana de Nutriología. Así es, con motivo de esta fecha, queremos reconocer a todos los profesionales que contribuyen al cuidado de la salud, como la siguiente participación que nos brinda el médico cirujano Alfredo Poblete Velázquez. Él nos platica sobre la rehabilitación en lesiones deportivas. La recuperación y rehabilitación por lesiones deportivas. En el tema de las lesiones deportivas, la mayoría de ellas están enfocadas al sistema musculoesquelético. Tenemos lesiones como esguinces, luxaciones, desgarres musculares, fracturas. Sin embargo, la mayoría de las lesiones, la mayoría de ellas se pueden prevenir teniendo hábitos saludables. ¿Qué quiere decir esto? Durmiendo bien, comiendo bien y teniendo una rutina bien específica en nuestro ejercicio. Tener un periodo de calentamiento previo al ejercicio, una progresión en el ejercicio que vamos a desarrollar, no iniciar con lo más fuerte y posteriormente, dependiendo la actividad física o el ejercicio que estamos desarrollando, estiramientos que pueden ser estáticos o dinámicos, les repito, dependiendo del tipo de ejercicio que estén desarrollando. Esto nos podría ayudar mucho a disminuir este tipo de lesiones. Les repito, las lesiones casi todas son musculoesqueléticas. Ahora, ¿qué otro tipo de problema podemos llegar a tener? Bueno, si tenemos una falta de asesoría o no nos acercamos a un profesional de la salud previo a iniciar una actividad física o previo a iniciar un deporte como tal, podemos llegar a presentar otro tipo de complicaciones. Pensemos en los adultos jóvenes que se inician en el tema de correr, que pretenden hacer un maratón. Empiezan a correr, se empiezan a adaptar al ejercicio y al rato los vemos corriendo maratones. Sin embargo, son personas que muchos de ellos nunca fueron con un médico, nunca asistieron con un profesional de la salud y no saben si tienen algún problema cardíaco, algún problema respiratorio, y eso nos puede derivar en que durante una competencia pues podamos presentar una muerte súbita, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enfatizar aquí o qué es lo que tenemos que abordar? Es el tema preventivo. El ejercicio, el deporte es estupendo, es excelente y lo debemos hacer, pero lo debemos hacer también con mucha responsabilidad. Entonces, checarnos constantemente nuestra salud con un médico, con un especialista del deporte, nos puede garantizar que tengamos un desarrollo más efectivo y más agradable con el ejercicio que estemos llevando a cabo. Y el hecho de que nuestras sesiones deportivas o de ejercitación sean con un calentamiento previo, con una progresión durante el entrenamiento y al final con un periodo de estiramientos dinámicos o estáticos, nos puede ayudar a que evitemos este tipo de lesiones. Dentro de las lesiones deportivas más frecuentes que comentábamos, tenemos esguinces, que es el estiramiento, la elongación, el sobreestiramiento de los ligamentos que tenemos en las articulaciones, y esto se puede llevar a una mala posición de una articulación en un punto determinado. Tenemos también luxaciones, que es cuando en una articulación
un hueso se sale de su lugar sin necesidad que haya algún tipo de fractura. Ahora, las fracturas ya es cuando nuestros huesos se rompen, ya sea parcial o totalmente, y pues es una complicación un poco más seria. Tenemos también complicaciones como los desgarros musculares, que también son un tema bastante complejo, y es cuando las fibras musculares se esfuerzan, se estiran tanto que llegan al punto de romperse y generar incluso hemorragias importantes. Ahora, ¿dónde se presentan este tipo de lesiones con mayor frecuencia? Regularmente es en los deportes de contacto. Entiéndase box, taekwondo, fútbol, soccer, americano. Estas actividades donde hay un contacto físico es regularmente donde podemos llegar a presentar este tipo de lesiones. El resto de las actividades físicas o los ejercicios no están exentos de lesiones. De hecho, hay lesiones muy características de diferentes deportes. Por ejemplo, tenemos el codo de tenista. Es una lesión clásica que le da a los jugadores de tenis. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Como les comenté anteriormente, teniendo un periodo de calentamiento, una progresión del ejercicio y un periodo de enfriamiento, por así decirlo, con estiramiento. ¿Cuáles son los deportes no que deberíamos de evitar, sino más bien tener un poco más de precaución? Los de contacto. Y que necesitamos tener un equipamiento adecuado y hacerlo con responsabilidad. Recuperación y rehabilitación. Posterior a una lesión, nosotros vamos a tener un periodo de recuperación, que también esto es un pilar básico en la medicina deportiva. El periodo de recuperación va a variar dependiendo del tipo de lesión que hayamos presentado. Y muchas veces no solo necesitamos un tiempo de recuperación, sino necesitamos también un tiempo de rehabilitación. Muchas veces los que practicamos algún ejercicio de manera no profesional, llegamos a presentar alguna lesión, algún dolorcito, nos lo aguantamos, andamos haciendo ejercicio así y bueno, posteriormente se puede llegar a generar una lesión más grande que nos pueda llevar incluso a la incapacidad de la realización de la actividad. El tiempo de recuperación de las lesiones de las que hemos estado hablando es bastante variable y tiene que ver con muchos aspectos. Pensemos en los esguinces. Un esguince hay 3 grados. Esguince primero, segundo y tercer grado. Dependiendo del tipo de esguince es el tratamiento que vamos a recibir y el tiempo que más o menos vamos a necesitar para recuperarnos. No es lo mismo una persona que en la calle se dobla el tobillo y se le hace un esguince de primer grado que un corredor de 100 metros se haga un esguince de tercer grado. El tiempo de recuperación entre uno y otro para que vuelva a las actividades que estaba desarrollando previamente es completamente distinto. Hay otros factores que impactan aquí. Tenemos, por ejemplo, el tabaquismo. Una persona que consume nicotina, productos de nicotina como el cigarro, tiene una recuperación mucho más lenta en un esguince, en una fractura, en un desgarro muscular, que una persona que no consume nicotina. Entonces, aquí también juegan estos factores externos un papel muy importante en la recuperación. Entre más hábitos saludables tengamos en nuestra vida, el tiempo de recuperación va a ser menor. Entre mejor ejercitado esté nuestro cuerpo, el tiempo de recuperación va a ser menor. Y es muy importante que prestemos la atención y le demos el tiempo necesario al tema de la recuperación y de la rehabilitación de las lesiones para que no se vuelvan un tema repetitivo. Tenemos, por ejemplo, una de las articulaciones más inestables de nuestro cuerpo es la articulación del hombro. Una vez que tenemos una luxación de hombro, si no llega a tener un periodo adecuado de recuperación, una rehabilitación adecuada, se puede empezar a volver repetitivo y al final ese hombro llega a volverse más inestable y se luxa con cualquier movimiento. Incluso con llevarse una cuchara a la boca se puede luxar este hombro y es secundario a un mal proceso de recuperación y de rehabilitación.
Entonces, si tenemos un buen proceso, dándole el tiempo que nuestro cuerpo le está exigiendo de recuperación, vamos a poder volver a nuestra actividad deportiva que más nos guste. Reflexionando acerca de eventos deportivos estudiantiles. Yo sugiero y creo que hay una necesidad imperiosa de que impulsemos a nuestros jóvenes a que tengan mayor interés por el ejercicio, por el deporte, por competencias deportivas. Esto, la verdad es que podría hacer un cambio no solo a nivel de la salud poblacional, sino en general nuestra sociedad puede mejorar muchísimo. Sin embargo, para hacer esto es importante que tomemos en cuenta aspectos muy importantes. No cualquiera puede hacer alguna actividad física. No para todos es la misma actividad física. Por ahí hay algunas escalas muy fáciles de aplicar, escalas de esfuerzo inventadas desde los 80, en donde si la persona que está haciendo una actividad física, un ejercicio, puede hablar pero entrecortado, es una actividad física leve. Ya le cuesta trabajo, tiene que hacer pausas para hablar, entonces es una actividad física moderada. Y si ya de plano no puede ni hablar, no puede chiflar, no puede cantar, es una actividad física bastante intensa. Entonces, simplemente con que definamos en qué grado queremos, a qué grado queremos llevar a las personas que están desarrollando alguna actividad física, pues cuando es una actividad física masiva, yo sugeriría que fuera lo más leve posible, porque no tenemos la certeza de cómo está cada uno de los integrantes que está participando en esta actividad. La inclusión deportiva. En el deporte hay un aspecto muy importante, que es la inclusión, el que podamos participar todos. Como les decía, hacer ejercicio es una de las cosas más fantásticas que le puede pasar a uno, y hacerlo en compañía de otras personas que a lo mejor tengan dificultades para llevar a cabo ese ejercicio y apoyarse mutuamente, esto puede representar un beneficio tanto para una persona que tiene alguna discapacidad, que tiene alguna dificultad para llevar a cabo cierta actividad, que hagamos equipo todos puede llegar a ser bastante benéfico. Hay casos, les cuento uno por ahí, de una persona que tenía fobia al agua y había nacido con un problema en la columna, y dentro de su rehabilitación en tanques de agua perdió el miedo al agua, y posteriormente a sus 60 años aprendió a nadar. Muchas veces nos encontramos con personas que tienen ciertas lesiones, ciertas fobias, ciertos temores a iniciar actividades físicas, a iniciar ciertas disciplinas deportivas. Y creo que también nuestra responsabilidad, las personas que ya estamos haciendo alguna actividad física, algún deporte, parte de nuestra responsabilidad es incluir a todas estas personas, motivarlas, apoyarles y generar una dinámica, una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad en donde todos podemos participar y disfrutar no solo de la alegría de hacer ejercicios, sino de los beneficios de realizarlo. Así que bueno, parte del mensaje es que podamos ser más inclusivos en este aspecto y que seamos mejores personas. A todos aquellos amantes del cuidado, de la buena alimentación, hoy les vamos a presentar esta sección donde veremos, entre otras cosas, cómo debes alimentarte de manera adecuada, balanceada y sobre todo guiada por un profesional. Vamos a nuestra siguiente sección y aprovechamos para felicitar a los nutriólogos en su día.
educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. El lema para el Día Internacional de la Educación 2026 es el poder de la juventud en la co-creación de la educación, poniendo énfasis en el papel de los jóvenes como agentes de cambio, siendo esencial involucrar de manera significativa a los estudiantes en la creación conjunta de la educación que desean para responder a sus aspiraciones y desafíos actuales. Nuevamente les presentamos las noticias del sector educativo. Agradecemos que nos sigan acompañando. A continuación, más noticias de nuestro subsistema. Hola, mi nombre es Leslie Arlena Vila Zárate y estoy con Mauricio Ávila Hernández. Los invito a ver este RoboFest, el cual se llevó en las instalaciones del Telebachillerato Banderilla, donde estudiantes de los centros de Atzalan y Rafael Lucio compitieron en 5 categorías. Veamos. Entre porras, gritos y la pasión desbordada del público y los participantes, se realizó el primer torneo RoboFest, Tecnología y Sustentabilidad, de la zona de supervisión Jalapa B, en el centro de Telebachillerato de Banderilla. Venga chicos, ustedes pueden, vamos. Desde muy temprano, los competidores de los centros de Banderilla, Rafael Lucio y Atzalan, hicieron pruebas y ajustaron sus equipos. Pero antes de iniciar el torneo, se le rindieron honores a nuestro lábaro patrio. El torneo RoboFest inició con la primera ronda de eliminación, con la categoría de sumo sustentable. Después, el turno fue para la categoría de seguidor de línea. Más tarde, laberinto. Sumo radiocontrol y carrera de insectos. Los ganadores de estas 5 categorías pasaron a la semifinal por obtener los mejores tiempos, realizar el mejor recorrido, superar obstáculos y sacar de la pista a su oponente. Las fallas en la construcción y programación de los robots se hicieron presentes. Algunos se quedaron en el camino. Después de 2 horas de dura competencia, inició la gran final, donde el equipo de Apex del centro Banderilla se impuso a Robot Sin Sueño del centro Atzalan en la categoría de sumo sustentable. En laberinto, el primer lugar fue para Sindady Robots del centro de Banderilla con un tiempo de 38 segundos. El seguidor de línea del equipo de Industrias Star del centro de Banderilla se alzó con el primer lugar. En la categoría de sumo radiocontrol, el equipo de MDB del centro de Banderilla se impuso a Sumos del centro Atzalan. En la categoría de insectos, en apretada competencia, el equipo Omega se impuso a su oponente de Chili Willy, ambos del centro Banderilla. En el primer torneo RoboFest Tecnología y Sustentabilidad participaron más de 70 alumnos en 5 categorías integrados en 40 equipos. Hace una década, 9 alumnos del Centro Banderilla de la zona escolar Jalapa B representaron al Telebachillerato de Veracruz en la Olimpiada Veracruzana de Informática. Desde esa fecha,
docentes y autoridades de la zona han trabajado para ofrecer a los estudiantes espacios y oportunidades en esta área. La Olimpiada Veracruzana de Informática, fuimos los primeros tebanos en participar y fundadores de la Olimpiada Tebana de Informática, que ya ahorita está muy consolidada. Ahora nos encargaron organizar el RoboFest y bueno, también ahí con 5 categorías creo que les dimos a los muchachos unas oportunidades y otros paradigmas en cuestión de resolución de problemas. Pues es incentivar a los chicos en el desarrollo de las matemáticas, la física, la electrónica y la informática que van de la mano, y sobre todo también pues platicábamos por ahí con el manejo de las emociones, porque si observamos fue un éxito en el cuestión de los alumnos, en el manejo que tuvieron. Hoy la zona realizó el primer torneo RoboFest, Tecnología y Sustentabilidad, donde participaron alumnos, docentes y padres de familia. Inicialmente se planteó con los maestros asesores de tanto de Atzalan como de Rafael Lucio, se planteó el evento, se eligieron las categorías y a partir de ahí empezamos a hablar con patronato para ver la posibilidad que había de invertir en pistas, y la verdad es que se pusieron todas las pilas, entendieron cómo se había de organizar, el sistema de competencia, y todos participaron, dieron sus aportaciones y la verdad es que concluyó un gran evento. Porque requirió de mucha planeación, de mucho tiempo, ¿verdad? De muchos recursos, de movilizar pues una coordinación entre la supervisión escolar, la coordinación de aquí de la escuela, el patronato, los recursos, etcétera. Y hoy pues vemos con satisfacción que este evento se llevó a cabo. Muchas de las actividades que docentes y alumnos desarrollaron para este torneo fueron extraclase. Todo ese tipo de actividades extracurriculares pues lleva un poquito más de trabajo en el aula o fuera del horario. Agradecer también a los padres de familia, al patronato de Banderilla, porque fueron los que nos apoyaron para hacer todo el mobiliario y las maquetas para el trabajo de las competencias. En el torneo RoboFest participaron estudiantes de los centros de Atzalan, Rafael Lucio y el anfitrión Banderilla. Pero ver los alcances que tuvieron los chavos aquí en su participación y el lugar que obtienen, fue nada más la diferencia, un poquito de pericia entre el primero y segundo lugar, pero realmente nos vamos satisfechos por todo este trabajo realizado. El primer torneo RoboFest, Tecnología y Sustentabilidad, fomentó la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología. Se juega sobre un dojo que es de 1 metro de diámetro, se ponen 2 líneas y en esas líneas se juegan a 3 rounds y empiezan el primero enfrente, luego atrás, luego encontrados y ya gana el que haga 2 de 3 caídas como en las luchas. Nuestro robot se llama Robot Sin Sueños. Está elaborado principalmente de madera. Tratamos de hacerlo así porque queríamos reutilizar cositas que ya teníamos por ahí tal vez arrumbadas y queríamos demostrar que sí se puede hacer cosas muy lindas con materiales que tal vez uno dice que ya no sirven. Mi robot está compuesto por madera que pues la conseguimos, no fue madera que teníamos y pues prácticamente solo gastamos en llantas, que es lo que lleva el robot. Pues trae un puente H, un Arduino, cables, hembra macho, macho hembra, una laminita que también es sustentable, es reutilizable. La idea también, aparte de la cuestión tecnológica y enfocarlos hacia alguna carrera de tecnología, que son las que ahorita tienen mayor auge, también es la cuestión ecológica. Es decir, no solo vemos tecnología, sino también vemos que los muchachos tengan una conciencia sustentable, que lo que hagan a lo mejor pueden reciclarlo y no comprarlo, y entonces por eso tuvimos Sumo Radio Control y Sumo Sustentable. Obviamente las partes electrónicas como motores o incluso llantas o los controladores que se ocuparon, pues sí son no son reciclados, son comprados, pero todo lo demás, lo que es el chasis y todo, se les dio la oportunidad a que reciclaran y buscaran, y también los ayuda a que fortalezcan su ingenio. En un principio fue el tema de ensamblarlo, después pequeñas dificultades, que una rueda no giraba o que giraba en sentido opuesto. También esas cositas llevan tiempo.
Me deja mucho conocimiento porque pues hay muchas cosas que yo no sabía de programar, por ejemplo, y es muy bonito, aunque también lleva mucho tiempo de dedicación. Lo importante es atreverse y no esperar algo, sino disfrutarlo durante el proceso, porque más allá de ganar, lo que te queda es la experiencia y esa experiencia se vuelve aprendizaje. Se lo dedico a mis padres porque ellos me han apoyado en todo lo que pueden, y también se lo dedico a aquellas personas que nos ayudaron cuando teníamos una dificultad y ahí estaban. El seguidor de línea es una categoría de robótica en la cual consiste en que un robot a base de sensores ópticos tiene que recorrer una pista en el menor tiempo posible. El seguidor de línea es consecutivo de un sensor que detecte luz o en este caso es una línea de color negro. El área es una de 2 metros por 1 metro es como un rectángulo, y ahí son los robots. Pueden utilizar llantas, sensores, cables, cualquier tipo, solo que no lleven ningún objeto filoso o algo que pueda dañar la pista. El tamaño ahí sí no es como que exacto, mientras no pase de los 30 centímetros no pues se puede decir que no hay problema. O peso, porque el peso nada más puede ser de 1 kilo más o menos, no más. La pista está diseñada para probar a tu robot, para probar si tu sensor lo colocaste bien o tienes aquella pues idea de cómo puede ser la pista, ya que la pista tiene algunas curvas, tiene algunos rectos, tiene algunas pues como que obstáculos que tu robot tiene que complementar. Gana el que hace mejor tiempo, menos tiempo. Si alguno hizo 5 segundos y el otro hizo 4, gana el de 4. Si son 10, los 10 tienen que participar y ganan los primeros 3 mejores. Traíamos un relojito para medir los tiempos y con base en eso se van clasificando. Entonces hicimos una semifinal, clasificaron los mejores primeros 4 tiempos y después cambiamos la pista a una más complicada para la final, y ahí igual los mejores 3 tiempos fueron los que ocuparon los podiums. La carrera de insectos a mí me encanta porque es de las más económicas que puede haber, es decir, no se requiere mucho, un portapilas, un motorcito y mucho ingenio. La pista tiene un diámetro que es de 2 metros por 1 metro. Son 4 carriles, y lo que aquí la caracteriza es que tu robot tiene que tener pues figura de insecto. A diferencia de los demás, no tiene que tener un sensor, ya que con que camine hacia adelante y sea rápido es mucho mejor. Programan para que no pueda saltar y camine hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante con el menos tiempo que se pueda. Las reglas son no tener llantas, no tener algo filoso para que lastime al robot contrincante. Lo más interesante de esta competencia es que tú puedas programar tu robot para que no vaya hacia otro lado, se vaya de lado. Tiene que estar específicamente calculado todo. El tamaño tiene que ser de 20 centímetros hacia abajo, y el peso tiene que ser menos de 200 gramos. Lo que me gusta son las formas de los insectos, cómo se mueven, cómo es que conectan. No es fácil, necesita mucho esfuerzo, mucha disciplina para eso. El robot que haga menos tiempo, ya que son 4, los primeros 3 pasan a la semifinal, y de ahí de esa semifinal 2 pasan a la final. Tuvimos ahí 7 participantes. Primero hicimos 2 semifinales, en esas clasificaron los mejores 3 y ya después tuvimos la final. Mucho trabajo, estrés.
había ocasiones en las cuales se zafaba completamente todo. Se rompía, tienes que volver a hacerlo de nuevo. Claro. Algunas piezas ya no encajaban, ya estaba roto a veces. Que realmente es muy divertido. A veces sí es algo estresante porque no te sale la primera, también sale la tercera. Pero cuando lo intentas y eres muy persistente en esto, puedes lograrlo y puedes lograr lo que sea. No es difícil, solo que es que te atrevas a hacerlo. Cuando le agarras el ritmo y todo, pues, y te arriesgas. Arriesgarse es ganar, aunque pierdas se puede decir que en competiciones. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales oficiales del subsistema para continuar informados sobre el quehacer de nuestra comunidad. Están apareciendo ahora mismo en pantalla. Y, a nombre de todo el equipo de producción, apreciamos su atención y compañía y los invito para que sigan aquí en La Barra Sabatina. Muchas gracias. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La educación de calidad garantiza una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promueve oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Hoy en día hay alrededor de 263 millones de niños, niñas y jóvenes sin escolaridad, y además millones de jóvenes y adultos, la mayoría mujeres, que tienen unos niveles mínimos de alfabetización. En educación existen profundas desigualdades. Los niños y niñas ricos tienen 2 veces más posibilidades de ir a la escuela que los pobres, y en el medio urbano 2 veces más que en el medio rural. Solo el 25% de los países ha alcanzado la paridad de género en la enseñanza secundaria. La Agenda 2030 propone actuar para asegurar una escuela gratuita, equitativa y de calidad desde preescolar hasta secundaria. Eliminar las desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso de todas las personas, especialmente de los grupos vulnerables, en todos los niveles de enseñanza, incluida la universitaria y formación profesional. Para lograrlo es necesario tener personal docente calificado, instalaciones educativas adecuadas e inclusivas, para lo que se necesitan recursos, becas y cooperación internacional. La educación es un elemento que apoya salir de la pobreza, promueve una vida sostenible, fomenta una cultura de paz, los derechos humanos, la igualdad de género y niveles de vida dignos. El ser humano siempre ha sido un tema central en el conocimiento. Desde la filosofía hasta las ciencias naturales, han intentado comprender su ser y su actuar. Pero es la sociología la que ayuda a entender no solo al individuo, sino también a las dinámicas sociales que moldean sus decisiones, creencias y comportamientos. La sociología nació como una forma de estudiar científicamente la sociedad. A diferencia de otras ciencias, no se limita a observar fenómenos aislados, sino que analiza cómo las personas se relacionan entre sí y cómo estas interacciones generan estructuras sociales. Y el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana. Esto abarca aproximaciones teóricas que buscan explicar las causas y significados de determinadas conductas colectivas. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas tienen más poder que otras? ¿Cómo influye la cultura en las decisiones diarias? Estas son preguntas que la sociología busca responder utilizando métodos rigurosos y datos empíricos. Somos seres que vivimos en comunidad y nuestras acciones están influenciadas por factores externos como la familia, la educación, la religión o la economía. Por ejemplo, un estudiante de bachillerato puede decidir seguir una carrera universitaria no solo porque le guste, sino también porque su entorno familiar valora la educación o porque ve en ello una oportunidad para mejorar su calidad de vida.
Otro aspecto importante de la sociología es que nos enseña a valorar la diversidad. En un mundo globalizado, donde convivimos con personas de diferentes culturas, religiones y tradiciones, es fundamental comprender que no hay una única forma de vivir. A grandes rasgos, la sociología se caracteriza por el estudio de las partes constituyentes y las dinámicas internas de las sociedades humanas, para comprender los modos en que cambia o se conserva la vida social. Es una ciencia social. Aplica el método científico a las áreas sociales o humanas del saber. Posee una perspectiva necesariamente amplia, generalizadora, que hace de ella una ciencia transdisciplinaria, capaz de tomar en préstamo saberes de otras áreas cercanas. Es una disciplina moderna cuyos razonamientos anteceden la fundación de su campo de estudio formal. Además, se ha visto históricamente muy próxima en su enfoque a la antropología y a las ciencias económicas. Además, nos invita a reflexionar sobre cómo las desigualdades sociales afectan a distintos grupos y cómo podemos trabajar juntos para construir sociedades más justas. La sociología tiene aplicaciones prácticas que impactan la vida cotidiana. En resumen, la sociología es mucho más que una asignatura escolar. Es una herramienta poderosa para entender el mundo y transformarlo. La educación es para todos. Es por eso que en Telebachillerato estamos convencidos y promovemos que la inclusión es un derecho para todos aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Es por eso que cada sábado promovemos la lengua de señas mexicana como una herramienta que puede, sobre todo, llegar a todos. Hola, hoy vamos a aprender saludos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mal, regular. Nos vemos mañana. Adiós, gracias y muchas gracias. Es así como llegamos, Rosy, al final de esta bonita emisión de La Barra Sabatina. A nombre de la Dirección General de Telebachillerato, agradecemos tu compañía y participación, que sábado con sábado nos acompañas y nos enriqueces. De igual manera, agradecemos a todo nuestro equipo, al equipo de producción, que hace posible la realización de este programa. También queremos agradecer a quienes nos permitieron estar en este bellísimo lugar que es la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Obviamente invitándoles para que vengan, para que disfruten un fin de semana con su familia o entre semana, porque tiene diversas actividades artísticas, culturales que ustedes pueden disfrutar. Y otro dato importante, la mayoría son gratuitas, así que aprovechen. Y ¿qué les parece si desde aquí se toman una bella selfie con fondo los lagos, que están bellísimos? Muy bello. Y también agradecer a TV Más, que nos permite llegar hasta sus hogares y que cada sábado nos permiten ser parte de su programación. Gracias, y vamos a invitarles para que nos veamos el próximo sábado. Así es, nosotras somos Rosana Portilla, Rosy Hernández, y nos vemos el sábado.